¿Es posible un extranjero, digamos, poniendo aquí el ejemplo como colombiano, invertir en propiedades en Estados Unidos? ¿Qué tan difícil es? ¿Cómo es la cosa? Jesús, es una pregunta recurrente. La respuesta corta es sí, sí se puede. Y digámoslo que no es que sea complicado, no es que hayan barreras grandes de inversión. Los Estados Unidos pues se caracteriza porque pues es un país que le da la bienvenida a todos, ¿no? en cuanto a inversión, pero hay que hacer algunas cosas especiales o algunas cosas que se recomiendan para realizar. Entonces, para empezar, por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre le recomendamos a los inversionistas que van a entrar en Estados Unidos es crear una empresa, es no realizarlo a través de persona natural, ¿sí? Cuando vas a comprar una propiedad, por diferentes temas, pero principalmente por dos. Uno es un tema de sucesión. Si te pasa algo como dueño de la propiedad y eres extranjero, el Estado te puede quitar hasta el 40%. El otro es el tema de una retención de impuestos que se hace cuando uno vende la propiedad. Entonces, cuando tú eres extranjero, como persona natural, te hacen esa retención. Si tú creas una empresa que es barato, que es fácil, que se puede hacer online sin necesidad de ir a los Estados Unidos, tú puedes crear la empresa y que esa sea la empresa que compre las propiedades, llamémoslo así. Entonces, se puede hacer y es recomendable hacerlo. ¿Cómo fue su historia en Estados Unidos en esos comienzos? Mi historia, bueno, no, yo creo que como la de la mayoría de gente que decide irse, ¿no? a un nuevo país, es una cantidad de desafíos, una cantidad de aprendizajes. Yo me fui emprendiendo, ¿sí? Yo me fui a crear empresa y a aprender en el proceso también como de diferentes ideas que yo tenía. Y después de un tiempo de ver lo difícil que era en ciertos sectores y como abrir esos nuevos mercados, afortunadamente llegamos a los bienes raíces. Y los bienes raíces pues es un emprendimiento que nos ha ido bien. Pero a la par, Estados Unidos yo creo que le exige a uno que si uno quiere llegar a algún lado, tiene que hacer las cosas mucho más fuerte, mucho más exigente que si fueras un nacional, porque tú eres nuevo, no tienes contactos, no eres nadie, ¿sí? En ningún lugar, entonces tienes que generar ese nombre y eso lleva a que uno tenga que hacer las cosas mejor y más fuerte. Entonces cuando llegamos a los Estados Unidos pues nos dimos cuenta de todo eso, ¿no? Y eso me ha llevado pues a estudiar muchísimo más, a ser más exigente pues con la empresa, con el trabajo, etcétera. ¿Cuál fue esa primera prueba ya cuando entró en este segmento de los bienes raíces? Bueno, creo que yo siempre he tenido cierta conexión con los bienes raíces por tema familiar en Colombia, ¿cierto? Y la primera gran prueba es que todo es diferente en Estados Unidos. Entonces, siendo el mismo sector, uno está en algo completamente nuevo, desde la regulación, las palabras, los contratos, o sea, es aprender algo que es completamente diferente. De hecho, pues en Estados Unidos la profesión del asesor inmobiliario, que es la persona que lo ayuda a uno a buscar una casa, a comprar o algo así, es una profesión, llamémoslo así, que necesita licencia, es una profesión regulada. Cosa que, por ejemplo, en Colombia no pasa, ¿cierto? Colombia es cualquier persona pues, que tenga las ganas puede vender un inmueble. Entonces, creo que el desafío más grande al principio fue aprender. Fue aprender algo que tiene una cantidad de reglas, unos libros así, y que además cambia de estado a estado, ¿no? Que es diferente en el lugar de Estados Unidos en el que te encuentres. Entonces, ese tal vez fue el primer desafío que encontramos. Hoy en día, ¿cómo es ese sector? Hablando como económicamente de lo macro y de cómo está el real estate en Estados Unidos. Sí, pero también como colombiano, para las personas que están mirando allá, porque digamos que la geopolítica de este país, sea Claro. para bien o sea para mal, para muchos cambió. Claro. Miren, nosotros
En este momento, digamos, vamos a partirlo en dos. Económicamente, estamos en un momento de tasas de interés alto que ha llevado a que sea un desafío buscar buenas inversiones, porque la mayoría de bienes raíces por lo general se compran con crédito, ya sea un extranjero o ya sea un nacional, que esa es una de las facilidades que, por ejemplo, tienen los extranjeros allá, que pueden también comprar con crédito, o sea, también les prestan dinero para comprar propiedades. Pero entre más altas son las tasas, pues es más difícil buscar una buena oportunidad que se pague sola, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces eso ha sido un desafío este año, pero todavía hay oportunidades. Entonces eso es como lo económico. Desde lo geopolítico, desde la política, nosotros estamos en Florida, ¿sí? Y Florida ha sido históricamente un lugar que acoge tanto nacionales como extranjeros para inversión de una manera impresionante. O sea, en el mismo Estados Unidos, muchísima gente de otros estados está yendo a comprar a Florida. Y desde hace tal vez unos 4 años, el fenómeno empezó a atraer muchísimos colombianos, mucha gente sacando capitales por el tema político, por el tema... siempre hay un miedo, ¿no? Sobre todo fue un fenómeno que vimos mucho antes de elecciones. Era impresionante la cantidad de gente buscando proyectos para invertir. Eso, pues para nosotros es favorable, digámoslo así de una manera, porque esa es la asesoría que brindamos. Pero es algo que también ha pasado mucho en toda Latinoamérica. Allá hay como ciclos, y uno habla con gente que lleva más tiempo en el sector, y le cuentan a uno, no, es que en el 2010 fueron los brasileros, ¿sí? En el 2014 los argentinos, o así, o sea, siempre va como Latinoamérica es como un refugio para los latinoamericanos. Entonces siempre va muy atado al tema político, el tema de inversión extranjera en real estate. ¿Nunca ha pensado otro estado? Sí hemos pensado otro estado, sobre todo para operaciones nuestras, ¿no? Más que para vivir. A nosotros nos gusta Florida. No, uno como colombiano, ¿quién no va a querer vivir en ese? Inclusive para los mismos americanos, la cantidad de jubilados que hay en Estados Unidos siempre busca el tema del sur por el clima, porque ya están lo que uno llama aquí en Colombia, más allá del bien y el mal, ya con 60, 70 años quieren vivir en más pasivos también. Claro. Nosotros de hecho vivimos en Virginia un tiempo y definitivamente los inviernos no son para uno. Hay uno que es de tierra caliente menos. Pero creo que hay potencial en otros estados también para la parte de inversión en real estate. Me gusta mucho Texas, por ejemplo. Texas es un estado que tiene viviendas baratas en comparación con el resto de Estados Unidos y viviendas baratas que son muy buenas. O sea, que lo que uno paga y lo que recibe tiene una desproporción. Entonces es un estado que también está en crecimiento y también llama mucho la atención. Es muy interesante, ¿no? Porque uno, por lo menos de colombiano, a veces solamente se fija en Florida, pero no abre el panorama de que son casi 300 millones de habitantes, o sea, un país gigante donde hay una cantidad de estados, pero el tema del idioma, el tema también de como decir, no quiero arriesgarme, ya conozco un poquito el estado, sé que tengo un amigo allá, un amigo acá, pero también poder entrar y saber que pone usted, digamos, un peso en la balanza de poder escoger el inmueble. Claro, de hecho es difícil quitar de la cabeza Florida porque también queda en un solo vuelo, ¿no? A 3 horas en avión y salió, ¿cierto? Estoy ahí pegado. Pero a mí me gusta decirles mucho como a los inversionistas, Estados Unidos a la larga es como si fueran 50 países en uno solo, sobre todo en temas de oportunidades, ¿cierto? Específicas de bienes raíces y en temas, pues, obviamente regulatorios y de legislación y demás, ¿cierto? Cada estado es muy independiente en la regulación de bienes raíces, pero también en las oportunidades que ofrece. Entonces, a veces hay que arriesgarse un poquito si uno quiere un retorno superior, ¿no? ¿Ha tenido sorpresa con los clientes? No, en realidad sorpresas
de inversionistas colombianos que compren allá. Sí, o no tienen que ser malas, o sea, sorpresas buenas de decir, venga, no me lo esperaba, cómo viven la experiencia, porque a la final una casa, sea para alguien estrato 1 o sea para alguien estrato 6, más allá de una inversión también es, digámosle, está en juego, digamos, el sueño de, bueno, me voy un fin de semana para allá. Claro, claro. Hemos tenido sorpresas positivas, yo creo, gratas, donde la gente digamos que sobre todo cuando, por ejemplo, este año, que ha sido económicamente diferente, ¿sí? Con mucha turbulencia económica, como que después le agradece, ¿no? A uno como el buen due diligence que se hizo para buscar las propiedades, porque cuando llega la recesión o cuando llegan momentos difíciles es cuando se mide la calidad de una propiedad en inversión. Nosotros, además de asesorar como en la inversión y ayudar a la gente a invertir en Estados Unidos, también administramos propiedades y administramos, nuestro portafolio está enfocado sobre todo en Airbnb y en propiedades de renta corta. Y ahí sí que hemos tenido experiencias y sorpresas de todo tipo, pero más con los huéspedes, ¿no? Como ese proceso hotelero que también fue un aprendizaje completo. ¿Todavía tiene ese portafolio activo? Sí, sí, sí. Pero entonces ahí es como sucede aquí en Cartagena o con cualquier parte del país con aplicación. Sí. Ustedes son los que administran, de que le contactan, ustedes abren la llave, mire qué es estos 3 días, pero estas son las cosas que tienen que hacer, y cuando recogen el inmueble, ¿qué? O sea, cuando vuelven otra vez, ¿qué hacen el checkout? ¿Qué pasa? Claro, entonces nosotros tenemos un portafolio de hecho de muchos clientes que invierten, entonces nosotros completamos el proceso con la administración, ¿sí? Y nosotros hacemos, eso se llama en inglés Turnkey Operation, que básicamente hacemos todo, buscamos el cliente, hablamos con el cliente, el mantenimiento de la casa, hacer la operación hotelera completa, o sea, el inversionista recibe su dinero, no más, o sea, no lidian con el guest de Airbnb. Y lo que sí hemos visto es que se ha profesionalizado mucho el guest que a veces quiere sacar ventaja en Airbnb. No pareciera en Estados Unidos que sucediera sino acá. Claro, pero pasa, y pasa mucho, sobre todo en el área. Yo creo que en el área de Orlando, que es un área con tantos turistas, nosotros recibimos más de 80 millones de turistas al año, pues es un área que llega de todo, obviamente, y mucha gente ha aprendido que, por ejemplo, si se quejan por algo, puede haber un refund, ¿no? Le pueden devolver platica. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso para evitar problemas, para evitar de todo eso, que son dolores de cabeza. ¿Qué le ha pasado con esos dolores? Bueno, no sé, una experiencia específica, fraudulento, no pago, que nos ha tocado llamar a la policía y sacar a las personas de la propiedad. Eso es como el mayor miedo que uno tiene, ¿no? Porque obviamente uno tiene una responsabilidad fiduciaria con el inmueble y demás. Afortunadamente ha sido poco, o sea, como lo digo, no es lo normal, ¿sí? Pero sucede y hay que estar alerta. Hay que tener protocolos y afortunadamente allá, por ejemplo, la policía y todo eso funciona de maravilla, ¿no? Entonces no tiene uno problema en manejar eso. ¿Esos refunds que se manejan también para los dueños de las propiedades es a través de la aplicación o no? Sí, todo. Bueno, cuando nosotros en realidad somos multiplataforma, entonces todas nuestras propiedades, por ejemplo, están en Airbnb, pero están en VRBO, están en Booking, están en Google Rentals, están en una cantidad de plataformas, entonces cada una es diferente como lo maneje. Pero Airbnb en particular es directamente, la persona por ejemplo hace una queja directamente por la aplicación, pide un dinero, Airbnb lo contacta, hace una mediación, uno muestra sus pruebas y ahí es que se realiza todo directamente desde la aplicación. Pero bueno, muy fácil porque la gente o el dueño de la propiedad quiere el dinero y sabe cuánto se cobró, sabe el porcentaje. Ah, no, total. Ya si te refieres a cómo lo ven el dueño de la propiedad, por ejemplo, nosotros tenemos una página y una aplicación donde ellos tienen su propiedad y ellos ven en tiempo real el calendario, las reservas, todo. Entonces, ahorita que hay una reserva y tú te metiste a tu propiedad y ahí está. O sea, todo está conectado con Airbnb, todo está conectado con VRBO, todo. Entonces es muy fácil ya por la tecnología para un inversionista como tener esa tranquilidad y control, ¿no? ¿Ya no se devuelve? No.
Yo Ya creo que se no. quedó allá. Sí, sí, sí. Pero eso sí, visitamos bastante Colombia porque nos encanta también y obviamente hay algo que nosotros queremos y es que nuestros hijos, si hablo de mi esposa y yo, que nuestros hijos obviamente tengan esa chispita colombiana, ¿no? Y crezcan también a veces o pasen unos meses del año como uno creció, ¿no? Como con mucho más tranquilidad y mucho más familiar y todo eso. Tam- Pero allá estamos. También lo diferente, y lo veníamos hablando, ya uno de papá, pues es muy diferente ser papá aquí, bueno, en Cúcuta es una ciudad donde realmente hay tiempo para todo, Sí, y en esos países usted se levanta y está todo el día, y lo difícil que es, sí, digamos, poder compartir y dedicarle tiempo a los niños en un país donde el tiempo es completo. sí. Yo creo que esa es una de las grandes, grandes diferencias y de los grandes retos que uno tiene entre los dos países, que definitivamente es otro ritmo. O sea, es otro ritmo por cómo está hecho el sistema, ¿no? Americano y cómo funcionan las cosas allá que uno siente que no para. Eh, pero, pero afortunadamente también en nuestro caso particular, que pues tenemos nuestra empresa, nuestros negocios, pues tratamos de sacar ese tiempo, ¿no? También uno dice, bueno, si estuviéramos 100% empleados, sabemos que sería complicadísimo, complicadísimo porque aquí es un ritmo totalmente diferente. Soy colombiano y tengo un capital para invertir limitado. Tengo un monto pequeño. Ok. ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas? Definamos pequeño. Sí, o sea, ¿o qué capital sería el mínimo para poder pensar en una inversión en Estados Unidos? Listo. Entonces, creo que se pueden hacer dos clasificaciones, ¿cierto? Una es inversión en bolsa, que nos va a ofrecer diferentes instrumentos. Y ojo, porque aquí voy a hacer también una conexión con los bienes raíces. Entonces ya te voy a explicar eso. Y la otra es directamente en bienes raíces. Obviamente, invertir directamente en bienes raíces requiere unos montos superiores, porque pues vamos a hablar de propiedades que para que valgan la pena hoy en día están empezando por encima de los $250,000, ¿sí? Como te dije, el banco te va a prestar como extranjero hasta el 70% del valor. Entonces tú necesitas el 30%, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de 300,000, necesitas más o menos $100,000, más papeleo, escrituración, registro. 110,000, 120,000. Ya son cantidades que cuando lo pasas a pesos son considerables. En ese segmento, nosotros hemos venido trabajando alternativas para reducir esos montos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo sé que a mí muchos clientes me llegaron con la intención de invertir y me dijeron, bueno, pero tengo $70,000, ¿cierto? Entonces ya no tengo una buena cantidad, pero no alcanzo a llegar. Entonces, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, para contarte un poquito, y estamos todavía trabajando en esto porque la idea es llegar más abajo en los montos. Nosotros, yo soy socio de una compañía constructora en Estados Unidos y lo que nosotros hicimos fue que generamos un instrumento financiero, o sea, un bono inversor, se llama, un bono constructor, perdón. Y el bono constructor lo que hace es que puedo ahora coger un inversionista que quiera invertir desde $50,000 y que invierta en un proyecto de construcción, que es una casa de 3, 4 cuartos, estilo americano normal, ¿sí? Tradicional. Sea nueva o sea para No, arreglar. en construcción. O sea, es un proyecto que empieza a hacer la casa, Ok. ¿cierto? Entonces, el inversionista mete esos $50,000 y recibe una rentabilidad fija, que ahorita la tenemos como en el 12% anual. Entonces, se liquida un año su 12% y además de todo, la inversión tiene colateral. La inversión tiene la garantía real, es decir, tiene la hipoteca del lote. El inversionista tiene la garantía de donde se está construyendo la casa. Entonces eso nos ha funcionado muy bien por lo que te decía ahorita, porque tengo menos capital, ¿qué hago? Lo reducimos. Ahora estamos trabajando en crear instrumentos que puedan ser de menor tamaño. Entonces estamos hablando con unas, no te puedo como dar nombres, pero con unas comisionistas de bolsa en Colombia para reducir esos montos de inversión a que sean ojalá $5,000 o $1,000 si podemos llegar, para que la gente con menos capital pueda invertir directamente en los Estados Unidos, ¿sí?
Sí, como eso todavía no está. Pero con ese mismo método, con esa misma metodología de negocio. Claro, con esa misma metodología, pero obviamente aquí ya la garantía va fraccionada. Claro. Entre diferentes, y también que necesita un mínimo o una cantidad de personas considerable para que se pueda sacar el proyecto adelante. Exacto, ya es economía de escala. Claro, ya es como si tú haces un edificio, como lo hacen las constructoras hoy en día. Si tú no vendes el 60%, uno ni se anima, prefiere uno perder la inversión del diseño, de los permisos. Claro. Porque cada persona puede separar un inmueble con 2 millones de pesos. Dije, no, pues si no he llegado sino al 20%, prefiero devolver la plata y me cuido en salud. Claro. Entonces, esa es una metodología que nosotros estamos tratando de realizar. Si definitivamente tú quieres comprar una propiedad para usarla y después rentarla un ratico o mixta, va a ser importante llegar por lo menos al capital mínimo. Entonces, ahí es donde aparecen otros instrumentos de inversión. Entonces, nos vamos para el otro lado, por ejemplo. La bolsa, ¿por qué es interesante? La bolsa es interesante porque le permite a uno invertir en Estados Unidos o en dólares desde $100 o menos. Entonces, si yo quiero empezar hoy a reunir un capital que ojalá quiera el día de mañana pasarlo a bienes raíces, uno puede empezar a invertir en ciertos instrumentos de inversión que le permitan abrir desde muy pequeño una cuenta. Entonces, en Estados Unidos tú puedes abrir una cuenta de broker como extranjero, depende del broker, pero hay algunos que te dejan desde los $100 y empezar a comprar ciertos instrumentos que yo recomiendo, por ejemplo, que son los REITs, R-E-I-T, que son Real Estate Investment Trust. O sea, ¿pero eso es como un fondo de inversión inmobiliario. Entonces, allí estoy participando en un fondo con $100. Estoy comprando indirectamente bienes raíces con $100. ¿Sí? Entonces, esa sería una mecánica. Por ejemplo, si el monto es muy pequeño, pero quiero empezar a tener una inversión en dólares, hagámoslo por ese lado. Sebas, pero ¿esas acciones se compran a través de bolsas colombianas o uno ya se registra en la bolsa en Estados Unidos como colombiano y hace la inversión? Se registra en Estados Unidos como colombiano, directamente con el broker de allá. Ahorita hay ciertos emprendimientos que están empezando a permitir una diversificación en dólares. Por ejemplo, no sé si conoces TRI. Sí. Bueno, TRI no tiene todavía REITs o fondos de inversión inmobiliaria, pero te deja comprar acciones de Apple, te deja comprar acciones de Amazon, te deja comprar el índice del Standard & Poor's directamente desde Colombia. O sea, tú tienes una cuenta con ellos aquí con la cédula. Y eso es más barato porque es de 100.000 pesos. Pero tienes ya inversión en dólares, ¿no? Ya empezaste por algún lado, que es lo importante. O sea, usted compra en dólares a como esté la operación, a como esté el TRM, se lo debitan, pero usted ya hizo la inversión. Claro, ellos de hecho le dan a uno el valor de la acción en pesos. Entonces le sale, te voy a poner un ejemplo, Apple $190, pero entonces ahí en la aplicación a uno le sale 700.000, 800.000 pesos. Entonces digamos que la compró. Entonces, pero va a tener dos variaciones. La acción sube porque subió en la bolsa de Nueva York, pero también si el dólar sube, pues a usted esos pesos se le van a convertir en sí, más. Sea que la acción baje o no, el precio del dólar pues también juega un papel importante con el tema de las acciones. Claro. ¿Qué es mejor? ¿Usar plataformas colombianas o...? Porque en Estados Unidos es normal que todos los bancos tengan, digamos, ese acceso. Eso es algo que no tenemos acá, ¿no? O sea, acá por lo menos ya hay montos mínimos, ya se bajaron a 1 millón. Antes no eran mínimo 20 millones inclusive para usted entrar en Bancolombia. Era súper difícil. Ya están un poquito asequibles, pero me parece muy, digamos, interesante ese tema de poder mirar el tema de las acciones. Usted ha comprado una acción de Amazon y es que no vale, no vale ni los 50 ni los 100 dólares. Claro. Y me imagino que usted tiene que tener el monto completo para poder comprarla y adquirirla y tener la credibilidad de que usted la tiene en esa aplicación y que es segura. Sí. En Estados Unidos, definitivamente, tú ibas a hacer como la pregunta, ¿Colombia o Estados Unidos? Sí, para mirar a ver qué, porque está por lo menos TRI, pero uno a veces quisiera, quiero Bank of America o Merrill Lynch, hay esa opción para comprarlo. ¿Uno como extranjero puede hacer ese paso o no? No en todos los comisionistas, no en todos los brokers, no en todos los bancos, pero sí lo puede hacer en algunos.
Te pongo pues el más común y el que es uno de los brokers más grandes, que es Interactive Brokers. Interactive Brokers no te va a poner problemas si tú eres extranjero. Para abrir la cuenta lo puedes usar desde tu celular, y en Estados Unidos hay dos ventajas. Algunos tipos de cuenta, dependiendo obviamente de los montos y demás, no le cobran a uno comisión, en acciones por lo menos. Entonces uno, cero comisión, compras directa la acción sin comisión. Y segundo, es que permiten operaciones fraccionadas. Entonces no tienes que comprar la acción completa de Amazon, sino pones $50 de Amazon. Entonces le dan a uno el equivalente proporcional. Ese tema sí es bastante interesante, ese sí no me la sabía. Sí, entonces eso es una ventaja que es difícil de encontrar acá. Sobre todo lo que te decía, Trip pues ahorita tiene 6 o 5 o algo así en exposure, en cantidad de productos de la bolsa de Nueva York, ¿sí? Entonces pues si vas a Interactive Brokers vas a tener, no sé, más de 5,000 seguro. Pero esa plataforma de Trip no tiene mucho tiempo. No, es un emprendimiento relativamente, y les ha ido muy bien, y me parece excelente, porque entre más existe ese tipo de cosas, lo que tú decías, menos montos exigen, más barato es para la gente del común poder empezar a ahorrar y poder empezar a invertir. Digamos lo que se democratiza ese tema para que más personas puedan entrar al juego. Claro, hay otra que esa sí es más nueva, y te la voy a decir, se llama Incomes con K, INKOMS, es colombiana, y tiene algo diferente y chévere, que es que uno puede invertir, es como en fondos aquí en Colombia, pero fondos que antes eran para altos patrimonios. Entonces un fondo de inversión colectiva de acciones y valores o de BTG Pactual, ahí te sale el listado y uno puede ponerle 100,000 pesitos, ¿sí? Entonces, y creo que están metiendo proyectos inmobiliarios. Tú puedes invertir tan. Esa es como otra ahí que te dejo el dato. Venga, Sebas, ¿y usted qué prefiere? Porque, digamos, Tri le da a usted dos variedades. Una, las acciones aquí a nivel nacional. Ejemplos, Ecopetrol, Bancolombia, Avianca. Sí. Y también le da el portafolio, no solamente porque hay acciones de empresas y hay acciones de los fondos de inversión que tú decías. ¿Tiene colombianas o no? ¿O ya se dolarizó totalmente? En este momento no. En este momento no tengo colombianas. No quiere decir que yo sea de la mirada ultra negativa en la inversión en Colombia, pero por lo menos en el mercado de acciones y en el mercado de bolsa sí lo veo muy deprimido. Y lo veo complicado que yo tenga posiciones ahí, en el mercado de acciones. En el mercado inmobiliario veo algunas oportunidades en algunos lugares, aquí en Colombia, por ejemplo, sobre todo en el tema de desarrollo inmobiliario, ¿no? O sea, ya hablando como para desarrollo de proyectos. Sí, va creciendo, aunque digamos, acá solamente se ve el tema de vivienda. Te dicen, no, está un poco bajo, las ventas están acá, pero la gente a veces no entiende que no es solamente es aquí el vivienda acá, sino, venga, ¿qué nivel de visitas en turismo tiene el país en los últimos años después de la pandemia? Entonces te dice, no, bueno, miremos un poquito más allá, ¿no? Vámonos al Atlántico a ver cómo se están moviendo los fines de semana, cómo están los proyectos. Claro. Y Colombia tiene una ventaja, que es que la tasa de cambio, pues al ser, digamos que desfavorable para nosotros, es favorable para el inversionista extranjero, ¿sí? O sea, un inversionista extranjero, para ellos comprar acá es muy barato. Y Colombia en sí gusta al turista que viene, al americano que viene, por ejemplo, le gusta mucho Colombia. Y eso genera oportunidades. Por lo que tú dices, no solo está el segmento de vivienda, ¿no? Está en diferentes segmentos. Obviamente nosotros nos hemos especializado en el hotelero y en el turístico, y ahí tenemos como los ojos. Pero hay mucho más, porque todavía hay mucho por desarrollar. O sea, muchos experimentos y muchas cosas que hay en otros países que aquí no. Esas personas que tienen pensado irse a Estados Unidos y que se van por primera vez, tienen dos manos. Una, el miedo de cómo va a ser un mundo nuevo, y la otra, pues las ganas de poder querer y salir adelante con el sueño americano. ¿Tú qué recomendación le darías a alguien de que tiene, digamos, esa opción en la baraja y dice, acá no quiero más, me quiero ir? Sí.
¿qué consejo le daría? Que, como te dije al principio, tal vez que dé el 200% de él en lo que esté haciendo. Porque Estados Unidos tiene muchísimas oportunidades si uno trabaja duro. Y cuando hablo de muchísimas oportunidades es que en Estados Unidos es fácil conseguir, por ejemplo, trabajo de servicio, ¿sí? Mesero, eso, pues tú llegas y prácticamente de una vas a tener trabajo. Pero están las personas que se quedan ahí solamente haciendo eso, ¿cierto? Y no tratan como de dar el paso más y ir escalando como en esa pirámide social, pues, del trabajo allá o del emprendimiento, que puede ser también. Y para hacer esa escalada, yo lo único que creo que es posible es dar más. Ese sería mi consejo, porque algo que sí he experimentado y creo que es un hecho, es que el mercado de Estados Unidos es desproporcionalmente grande. ¿Sí? Desproporcionalmente grande. O sea, tú coges, por ejemplo, Florida nomás, o coges California. ¿Sí? California, por ejemplo. California es un solo estado de los Estados Unidos. Si tú lo separas y lo coges como un solo país, como si fuera un país, sería el 7º país más grande del mundo en economía. ¿Sí? O sea, el PIB de solo California es más grande que el de Colombia, o el de Florida es más grande que el de Colombia. Entonces, eso permite que si tú, ya sea en un trabajo o en un emprendimiento, si tú logras que tenga éxito, el crecimiento va a ser desproporcional a si logras que un emprendimiento tuyo tenga éxito en Colombia. ¿Sí? O sea, tienes un mercado muchísimo más grande.